mostraros cómo vamos a hacer aquí un acodo para coger este Ficus retusa que está injertado. Y bueno, es un ficus comercial comprado en un vivero y como veis el retusa está injertado en otra variedad que mal llamada ginseng, porque le suelen decir que es del ginseng, pero no, el ginseng no es un ficus. Bueno, lo que voy a hacer yo, mi pretensión es hacer un acodo aquí para luego este bonsai convertirlo en un mame, lo que es un bonsai enano. Es un proyecto que, bueno, vamos a ver si sale adelante y como veis, bueno, ahora tiene brotecitos pequeños que están saliendo, tiene aquí unas terminaciones, como veis, que están muertas, que luego ya las recortaré cuando llegue el momento. Están muertas porque en su momento pues le vino un frío, se quedó fuera y ahora a ver si lo recuperamos. Entonces, bueno, vamos a proceder ahora a realizar el acodo, ¿de acuerdo? Con un cúter lo que vamos a hacer es hacer un corte en donde yo quiero que sea la zona donde empiece a enraizar, que va a ser aproximadamente aquí. Entonces vamos a hacer un corte radial. Y vamos a hacer lo mismo un poquito más abajo para hacer una especie de anillo. Lo que vamos a hacer es cortar en vertical para ahora sacar toda la corteza. Sacamos la corteza y ese anillo que hemos hecho es donde va a generar la parte superior de ese anillo, donde va a salir las nuevas raíces. Y como veis queda un anillo, toda la madera al aire. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo he preparado, como es tan pequeñito, no tenía yo macetitas ni nada pequeño, yo lo voy a hacer con este que he preparado. Entonces le he hecho una apertura para poder abrir y entonces le introducimos dentro. Y ahora, una vez que está dentro, lo que haremos es cerrarlo con un poquito de cinta aislante para que no se nos abra, en donde tenía el corte hecho lateral. Y así evitamos que se abra. Ahora le podemos poner otro trocito de cinta aislante longitudinal para asegurarnos de que ya no se levante. Bueno, una vez hecho esto, vamos a proceder a rellenarlo de tierra, que es la maceta, para que así podamos darle alimento donde queremos que enraice. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos rellenar aquí sin tirar nada. Yo he preparado también un poquito de musgo para echarle ahora al final, para que me mantenga todo el rato la humedad y así poder tener humedad en la zona de acodo, que es muy importante que se mantenga siempre húmedo. El proceso este, el acodo, lo conveniente es hacerle cuando la planta, el árbol o el arbusto que estemos acodando está en su plena brotación. Ahora mismo estamos en junio, aunque tenemos un día un poco nublado, pero ya empieza a hacer un poquito de calor, suben las temperaturas y es el momento adecuado para hacerlo en el ficus. Ahora con el calorcito empezará a tirar bien y echará sus raíces. Veremos que vamos a proceder a la apertura, pues aproximadamente para asegurarnos, aunque el ficus suele enraizar bien, para asegurarnos esperaremos al otoño para cortar. ¿Qué haremos? Cortaremos por esta parte de aquí abajo la rama y tendremos nuestro mame o mini bonsai, como queráis llamarle. Cuando cortemos aquí, este injerto de aquí sigue activo, con lo cual probablemente volverán a brotar nuevos brotes de ficus. Lo dejaremos hacer una rama principal para volver a hacer lo mismo. Entonces tenemos una forma de volver a reproducir ahí para otros futuros mames o bonsáis o lo que queramos. Mi idea es volver a producir más mames.
Entonces aquí ahora tengo un poquito de musgo, que eso es lo que le voy a echar en la zona de arriba. Un musgo que aquí en Asturias pues se saca bien, porque como tenemos mucha humedad, pues es fácil de sacar musgo. Y si no, nos vamos al monte, que hay muchísimo. Entonces esto lo prensamos bien. Ahora procederemos a regarlo un poquito y a que mantenga ahí su humedad. Entonces aquí veis ahora cómo ha quedado el acodo. Aunque he dicho que es acodo, pero realmente es un acodo aéreo, porque se hace en las partes aéreas de la planta. Luego también hay acodos terrestres, que los explicaré ya más adelante en otro vídeo para otro tipo de plantas. Y nada, os haré otro vídeo para octubre, más o menos, que es cuando lo cortaré, para mostraros los resultados. Hasta entonces pues nos toca esperar y disfrutar de su enraizamiento y su brotación. Nada, si os ha gustado el vídeo, pues podéis dar like, y si queréis suscribiros al canal, pues aquí seguiré contándoos cositas y aprendiendo todos juntos.